Hola, bienvenidos al desarrollo de la lección de Escuela Sabática, las preguntas claves que cada semana estamos colocando en el Facebook de la Unión Peruana del Sur. Estamos en una lección muy interesante que tiene que ver con los eventos finales, con la preparación de la iglesia para esos eventos. Y en esta semana hemos estudiado una lección que titula La salvación y el tiempo del fin. Vamos rápidamente entonces para la pregunta número 1. A diferencia de Cristo, los fundadores de las religiones no cristianas lo único que pueden hacer es enseñar a la gente cómo salvarse a sí misma. ¿Qué les parece? ¿Pueden los fundadores de otras religiones, como Siddhartha Gautama, que es Buda, o Confucio, o Lao Tse, o cualquiera de los grandes fundadores de otras religiones, decir cómo es que el cristiano puede salvarse? ¿Cuál es la diferencia que tienen con Cristo? Vamos a ver lo que dice la lección de Escuela Sabática. Miren allí, y eso es porque más allá lo que sus fundadores pueden haber hecho por ellos, no podían salvarlos. Todo lo que estos líderes podían hacer era tratar de enseñar a la gente cómo salvarse a sí mismas. Es decir, otros líderes religiosos lo que podían hacer era enseñar a la gente cómo salvarse a sí misma, tratar de enseñarle. Pero lo que Cristo hizo fue ir hacia la gente y sacarlas de la condición de mal y de pecado en la que estaban. Entonces Jesús no es como los otros teóricos que pueden decir cómo puedes hacer las cosas. Jesús lo que hace es te extiende la mano y te saca para poder salvarte. Entonces tenemos que la respuesta es verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 2. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia en comparación con el del Nuevo Testamento. Es interesante esta pregunta. ¿Hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento? Y si son diferentes, ¿en qué radica la diferencia? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática. Miren ustedes, aquí el día domingo contiene una declaración que dice: algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia en comparación con el del Nuevo Testamento, que está lleno de misericordia, gracia y perdón. Eso es lo que algunos dicen, pero eso que ellos dicen está completamente equivocado, porque no hay un Dios en el Antiguo y otro Dios en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, el Dios de justicia y de misericordia, es del Antiguo Testamento y también es del Nuevo Testamento. Es un Dios inmutable y un Dios eterno, por lo tanto la respuesta es falso. Veamos ahora lo que dice la pregunta número 2. Cristo no es Dios eterno como el Padre, sino que tiene la apariencia exterior de Dios y su vida depende del Padre. Bueno, cuando nosotros leemos una declaración como esa, sabemos que esto tiene que ser falso, porque la palabra de Dios nos enseña una cosa completamente diferente. Miren lo que dice la lección de Escuela Sabática. Cristo era eterno y no dependía de nadie ni de nada para su existencia. Él era Dios, no la mera apariencia exterior de Dios, sino Dios mismo. Su naturaleza esencial era divina y eterna. Entonces encontramos que la lección dice exactamente lo opuesto, por lo tanto la respuesta es falso. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Es eterno Dios, tal como dice también la Biblia, palabra del Señor. Pregunta número 4. Algunos teólogos creen que el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. Es decir, que el Espíritu es mero afecto entre el Padre y el Hijo. ¿Será que han declarado eso algunos teólogos? Es decir, que no existe el Espíritu Santo como una persona, sino que lo que la Biblia llama Espíritu Santo es apenas una manera de decir el amor con que el Padre y el Hijo se aman, y a eso se le llama Espíritu Santo. Y si eso dicen, ¿eso es falso o es verdadero? Bueno, la lección de Escuela Sabática nos habla acerca de esta declaración. El día martes dice lo siguiente: el Espíritu Santo ha sido incomprendido casi tanto como el Padre. Algunos teólogos creen que el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. En otras palabras, que el Espíritu es mero afecto entre el Padre y el Hijo. Dice la lección de Escuela Sabática que algunos han enseñado esto. Entonces, la pregunta decía: ¿algunos teólogos creen que el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo? La respuesta es verdadero. Algunos creen eso, y en ese sentido es verdadero.
pero lo que ellos creen es falso. En otras palabras, están equivocados al enseñar que el Espíritu es mera una palabra para hablar acerca del amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu es una persona, tal como nosotros encontramos en la palabra de Dios. Vamos ahora con la pregunta número 5. El Espíritu Santo pudo realizar 2 milagros opuestos para Cristo. ¿Cómo es esto de 2 milagros realizados por el Espíritu Santo en relación con el ministerio de Cristo? Bueno, vamos a encontrar la declaración en la lección de escuela sabática día martes. El Espíritu Santo pudo realizar 2 milagros opuestos para Cristo, dice el día martes. Pero vamos a entender qué es lo que quiere decir la lección. ¿Cuáles son estos milagros que el Espíritu Santo realizó? Bueno, el primer milagro que Él hizo fue cuando hizo que Dios, que está en todo lugar, es omnipresente, Dios está en todo lugar, se encarne en la figura de Jesucristo y entonces ahora solamente puede estar en un solo lugar, ¿no? Miren ustedes la lección del día martes. Primero trajo al Cristo omnipresente al seno de María, el mismo Cristo que ascendió físicamente al cielo con cuerpo humano. Ese es el primer milagro. Y lo opuesto es que encontramos en la siguiente parte. En segundo lugar, el Espíritu vuelve a traer al Cristo confinado por su humanidad y en otro milagro inexplicable hace que esté presente para los cristianos de todo el mundo. En otras palabras, en el primer milagro, Él hizo que el Dios omnipresente pudiese estar en la figura humana del Señor Jesucristo, encarnado en su humanidad, recluido en su humanidad. El omnipresente recluido en su humanidad. Y ahora Cristo voluntariamente asume la naturaleza humana, voluntariamente está recluido en su humanidad, pero a través del milagro opuesto del Espíritu Santo puede estar en todos los corazones. Entonces son 2 milagros opuestos, uno que trae al omnipresente a ser un ser humano y el otro que hace que este ser humano pueda estar presente en cada corazón de los seres humanos. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta 6. Toda la deidad trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación. Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. Dice exactamente lo mismo. Toda la deidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación. Y es que la seguridad de nuestra salvación no depende de las cosas que nosotros hacemos, sino depende de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese sentido, entonces, la respuesta es verdadera. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajaron para nuestra salvación y eso debe darnos la garantía y la seguridad de nuestra salvación. Vamos ahora con la pregunta número 7. Llevar una vida santa no es el resultado de haber sido salvados por Cristo, sino que es el medio para lograr la salvación. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí hay una declaración muy interesante. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática. Se nos llama e incluso se nos ordena llevar una vida santa. Pero esta vida santa es el resultado de haber sido salvados por Cristo, no el medio para lograr esa salvación. Noten ustedes entonces que la declaración es exactamente al revés. Aquí encontramos en la pregunta 7, llevar una vida santa no es el resultado de haber sido salvados por Cristo, sino que es el medio para lograr la salvación. Allí está completamente equivocado. La vida de santidad que tenemos no es el medio para lograr la salvación, porque el único medio es el Señor Jesucristo, sino que es el resultado. Una vez que Cristo nos ha salvado, Él nos encamina hacia una vida de santidad. Respuesta: falso. Vamos ahora con la pregunta número 8. El Evangelio se lo domina eterno y esta es otra evidencia de que Dios no cambia. La lección en el día jueves dice lo siguiente: el Evangelio se le domina eterno. Esta es otra evidencia de que Dios no cambia. Un Dios inmutable tiene un Evangelio inmutable. Inmutable quiere decir que Dios no cambia. Y así como Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces su Evangelio de salvación y de perdón también
es el mismo. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Pregunta número 9. Nuestra salvación no proviene de algo que podamos hacer ni de ningún mérito que tengamos como criaturas. Vamos a ver qué es lo que dice la lección el día jueves. Nuestra salvación no proviene de algo que podamos hacer ni de ningún mérito que tengamos como criaturas. No depende de nosotros, no depende de nuestros méritos, solo dependemos de los méritos del Señor Jesucristo. Respuesta: verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 10 y pregunta final. Para estar seguros de nuestra salvación debemos obedecer la ley y descansar en los méritos de Cristo. ¿Cuáles son las maneras en que podemos estar firmes y más seguros de nuestra salvación? El día viernes contiene la siguiente declaración. ¿Quieres seguridad? Obedece la ley de Dios y descansa solo en los méritos de la justicia de Cristo y tendrás toda la seguridad que necesitas. Es decir, vive una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Descansa en la seguridad del amor de Jesucristo y entonces vas a tener la seguridad de la salvación. Respuesta: verdadero. De esta manera estamos terminando las preguntas claves para esta semana y les animamos para continuar con la lección de Escuela Sabática la próxima semana. Hay lindas lecciones para aprender. Si ustedes necesitan el material en PowerPoint o el material en PDF para imprimir los exámenes y darlos ahí en su clase de maestros, en la lección de Escuela Sabática, entonces pueden hacerlo en la descripción de este video. Que Dios les bendiga, un gran abrazo para todos.